finales de los 70s. Este portal del inframundo o Monumento 9, como también se le conoce, fue pues francamente robado de la zona de Chalcatzingo y estuvo durante prácticamente más de 50 años en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos. Esta pieza mide más o menos como 1,80 o un poco más y pesa aproximadamente 1 tonelada. Es muy interesante porque es una pieza olmeca, raro en esta zona de Morelos. Generalmente cuando hablamos de olmecas nos referimos a la zona de Tabasco. Esta pieza estuvo exhibida en el Metropolitan de Nueva York y entonces ahí hay una fotografía donde hay un fragmento que no existe, entonces eso habla de una intervención. Desde el principio nos dimos cuenta que había intervenciones anteriores. Esto era evidente porque por ejemplo, hay algunos deterioros que tienen que ver con algunas fracturas, donde claramente era angular y entonces eso quiere decir que son más recientes. Pero también había otras fracturas, otros elementos que estaban redondeados y entonces eso hablaba de un momento arqueológico. Tiene pues varios elementos que la conforman, algunos de ellos son originales, 2 claramente los hemos detectado como elementos repuestos para poderle dar estabilidad nuevamente, y tiene toda una estructura metálica en la parte posterior que se colocó con pernos para poder pues darle sobre todo soporte y que se pueda mantener en posición vertical. Identificábamos pues algunas texturas diferentes, era muy claro ver la piedra original, pero también identificábamos algunos otros materiales que se distinguían en color o por cómo estaban distribuidos en la superficie. Este proyecto de conservación pues concursó, digamos, por un beneficio otorgado por la Embajada de Suiza. Digamos que fue un proceso muy cuidado en el que hubo tiempo de estructurar cómo se iba a realizar. Sí se planeó una fase de registro y de investigación. Después de los análisis se planteó una limpieza que efectivamente es una limpieza que en principio se hace de manera mecánica, pero después de esta limpieza que simplemente ataca esa materia nada más depositada, pues se necesita una limpieza un poco más profunda porque efectivamente se van identificando a lo mejor restos de intervenciones anteriores que están invadiendo el original. Seguido de analizar los resultados, ver realmente el monumento distinguiendo cuál es original y cuál es la intervención anterior, dar la importancia y este refinamiento a las intervenciones anteriores. Entonces, en ese sentido, sí hay que rebajar, sí hay que eliminar unas capas que identificamos de yeso, que es un material muy suave, vulnerable y que también puede dejar vulnerable el patrimonio, a la parte original de este patrimonio. Y posterior a esto, inicia un proceso de integración de volúmenes y de reposición de estos materiales que no son los más adecuados. Por eso es que fue necesario realizar una serie de tomas fotográficas en el museo, pero con la gran capacidad de tener rayos X. Este Monumento 9 o Portal del Inframundo se encuentra actualmente en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Hay un programa, un proyecto que se estableció con el director del museo, que se llama Rodolfo Candelas, para poder hacer la restauración ahí en la propia sala. Es muy interesante el planteamiento porque se tiene una especie de cámara, podríamos decir, en donde los visitantes pueden ver a los restauradores intervenir la pieza. De verdad, Rodolfo nos ha dado todas las facilidades para poder estar ahí en el museo, porque para nosotros iba a ser mucho más difícil si se trasladaba primero la pieza a su lugar de origen, poder hacer la intervención allá. Por otro lado, Rodolfo nos dijo, pues a mí me parecería muy buena oportunidad, y lo platicamos, el que toda la gente que llega al museo pueda ver el trabajo de los restauradores, porque pues obviamente es muy didáctico, porque a veces pues las personas no saben el tipo de trabajo que hacemos, o sea, ven la pieza ya terminada, a veces incluso no se ve la restauración.
Entonces, ver el proceso ha sido muy interesante. Agradecemos mucho al embajador Pietro Pifaretti, que nos ha apoyado con pues la donación para poder hacer toda esta intervención e incluso su traslado a la zona al final de todos los trabajos y tratamientos que se hagan.